El libro de Génesis, capítulo 4, verso 26. Hoy quiero hablarte acerca de los primeros tiempos, acerca de la humanidad, ¿sí? Después de la caída de Adán y Eva, ¿qué fue de las siguientes generaciones? ¿Sí? Y es un versículo que tal vez lo has leído y lo has pasado te has pasado derecho cuando lo lees, pero dije, no es posible, ¿verdad? Que el hombre, después de Adán y Eva, dejaron de buscar a Dios. Y parece que estos tiempos no son tan distintos, ¿sí? Ya tienes Génesis capítulo 4, verso 26. Dice así: y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron ¿a qué? A invocar el nombre de Jehová. Una vez más, léelo conmigo. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Nada más te hacía grandes rasgos. ¿Te acuerdas que antes de Set, Adán y Eva tienen a Caín y Abel? Tú recuerdas perfectamente, ¿verdad? Que Caín le quita la vida a su propio hermano Abel. ¿Y por qué crees? ¿Sí? En realidad habían dejado de buscar a Dios. La Biblia nos revela aquí en este pasaje, ¿verdad? Que hasta Enos, el hijo de Set, entonces los seres humanos empezaron a buscar a Dios, empezaron a invocar su nombre. La palabra en el original que se refiere aquí a invocar, se refiere a llamar por nombre a Dios. ¿A qué se refiere? Invocar, a llamar por su nombre a Dios. Es la humanidad después de la caída de Adán y Eva. Tú recuerdas perfectamente, ¿verdad? Que Dios empieza a buscar a Adán, y Adán lo que hace, ¿verdad?, es excusarse en que desobedeció a causa de la mujer que Dios le había dado. Y después Dios le pregunta a Eva qué había hecho, y de igual forma Eva, ¿verdad?, fue y dijo: yo, es porque la serpiente me engañó. ¿Sí? En vez de haber reconocido, en vez de que en su vida hubiese un reconocimiento acerca de lo que habían hecho, de lo que había cometido, ¿sí? Ellos dijeron, solamente se excusaron. Y déjame llevarte a otro pasaje de la Escritura, ¿sí? En el griego, la palabra invocar se refiere a orar a Dios, suplicarle o pedirle. Es lo que también la Biblia nos enseña en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 17. Ahí mismo en Génesis capítulo 3, verso, dale una vuelta a tu página. Génesis capítulo 3, verso 2. Te das cuenta cómo Dios, después de interrogar a Eva, Eva le dice en Génesis 3:2: y la mujer respondió, ¿verdad?, a la serpiente. Dile al que está a tu lado: ¿por qué estaría hablando con la serpiente y no hablando con Dios? ¿Sí? Ahora también díselo al que está cerca de ti: ¿con quién estás hablando tú? Tú sabes que orar, ¿verdad?, es invocar, es llamar a Dios por su nombre, ¿sí? Y en la palabra orar significa, ¿verdad?, suplicarle o pedirle o hablar con Dios. Entonces pregúntate tú a ti mismo ahora: ¿qué estaba haciendo Eva hablando con la serpiente en vez de hablar con Dios? ¿Sí? Entonces del error que cometieron Adán y Eva, ¿sí?, tuvieron a Caín, tuvieron a Abel, tuvieron a Set, hasta que Set tuvo a Enos, ¿sí? Y la Biblia nos revela, entonces la humanidad empezó a invocar el nombre de Dios, empezó a llamarle a Dios por su nombre. La definición de Enos, en realidad eso es hombre mortal
que busca a Dios. ¿Sí? El significado de sed fue pues solamente porque Dios le sustituye a Abel, ¿sí? Y le da ese hijo al cual le pusieron Set. Ahora, entonces, ya te lo preguntaste, ¿por qué sería que Eva estaba hablando con la serpiente en vez de hablando con Dios? ¿Ya te lo preguntaste? Yo también me lo pregunté. ¿Sí? El verso 8 dice la palabra de Dios, ahí en el Génesis 3:8 dice: y oyendo la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto en el aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Hay un pasaje que dice en Lucas capítulo 18 verso 11. Si quieres buscarlo, Lucas capítulo 18 verso 11, y en lo que tú lo buscas, el Señor Jesús está hablando acerca de dos personas que oraban. Uno de ellos es un fariseo, ¿sí? Y lo que el Señor Jesús está enseñando ahí no tiene tanta diferencia acerca de lo que hizo de los primeros seres humanos en la tierra. En el hecho de que dejaron de invocar a Dios, y los que invocaron a Dios y lo invocaban de forma errónea. Ya tienes Lucas capítulo 18, verso 11. El Señor Jesús está hablando de dos hombres que oran, y oran de una manera distinta. ¿Sí? Lucas capítulo 18, verso 11 dice: y el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Este hizo algo muy similar de lo que hizo Adán y Eva, de lo que te comentaba en un principio, ¿sí? En la forma de responderle Adán a Dios fue: la mujer que tú me diste me hizo caer. Y en la forma de cómo le responde Eva a Dios fue: sí, la serpiente me engañó. Y fíjate cómo oraba este fariseo, y no hay tanta diferencia, porque este fariseo decía: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y ni aún como este publicano. Estaba otro hombre que era publicano, ¿verdad? También estaba orando. Me imagino que estaban sentados juntos, al igual que el que está sentado a tu lado. Pero aquí no critican cómo oran al otro, ¿verdad? Aquí no critican cómo es que ora. Pero resulta que este fariseo, ¿verdad? No le veo tanta diferencia cómo habló Adán con Dios, ni cómo le respondió Eva a Dios. Porque te das cuenta cómo está orando este fariseo. Dice: te doy gracias porque yo no soy como los otros hombres. ¿Sí? Yo no soy como los otros ladrones, injustos, adúlteros, y ni aún como este publicano. Y fíjate que la forma de cómo Adán le responde a Dios es muy parecida, ¿sí? Porque él, en otras palabras, así como este fariseo, dijo: no, hombre, yo ya casi me merezco el cielo. En la mañana estábamos hablando acerca en la clase, ¿verdad? Hablando acerca de la justicia de Dios, en que Dios no te va a dar lo que mereces, sino que Dios te da, ¿verdad? Te justifica y te promete estar un día con Él, en que Dios te promete, ¿verdad?, borrarte todos tus pecados. Esa es la justicia divina de Dios, en el que por gracia, ¿verdad?, somos salvos, en el que somos justificados por medio de la fe. Es la justicia de Dios, ¿verdad?, divina, en la que Él no nos va a dar lo que merecemos, porque aun cuando estábamos lejos de Dios, lo que merecíamos era la muerte, era el pecado, estar en pecado, era estar en condenación, era el castigo eterno, ¿verdad? Y este hombre fariseo, compara nada más a Adán y Eva y dice: no, yo no soy pecador, yo no soy injusto, yo esto, yo el otro, ¿verdad? Y está orando hacia Dios. No reconoce lo que en realidad es Él. Y es algo que Adán y Eva no hicieron, el reconocer lo que ellos habían acabado de hacer, sino que ellos dijeron, ¿verdad? Se echaron la bolita,
Es más, imagínate la contestación de Adán a Dios, en el que le dijo, la mujer que tú me diste me dio de comer y entonces comí. ¿Sí? Y nota la oración de este fariseo que dice, no, yo no soy como adúltero, yo no soy pecador. Casi ya se ganó el cielo. ¿Sí? Aquí el hecho, Dios no le preguntó a Adán quién lo hizo, quién le dio de comer. A Dios le preguntó a Adán, ¿por qué comiste? ¿Qué hiciste? ¿Por qué desobedeciste a lo que yo te dije que no hicieras? ¿Sí? Y nota a Eva de igual manera, ¿verdad? Es que la serpiente me engañó. Pero pregunto yo, ¿qué hace Eva hablando con la serpiente antes de hablar con Dios? ¿Sí? ¿Has leído cómo es que Dios lleva a David hasta el trono? Y es porque David en cada decisión de su vida, el primero era ir a hablar con Dios respecto a lo que él tenía que hacer y las decisiones que tenía que tomar. David primero era consultar a Dios, iba directamente con Dios o iba con el sacerdote o iba con el profeta, pero lo que hacía David era primero consultar a Dios, algo que no hizo Eva. ¿Con quién estaba Eva? Orando con la serpiente. Si lo quieres ver de esta manera, porque el orar es hablar con Dios, es invocar a Dios por su nombre, y Eva no estaba hablando con Dios. Ahora pregunta es, ¿con quién has estado hablando en estos días? ¿Con la vecina, con el de enfrente, con los colegas en el trabajo, antes de hablar con Dios? Pues es porque te tienes que volver al diseño de cuando Dios puso a Adán, ¿verdad? Y Dios hablaba con Adán y le dijo, ponle nombre a todos los animales, y él hizo todo lo que le pidió. Dios le dijo, labra el huerto, cuídalo, e hizo todo lo que Dios le pedía, hasta que empezaron a hablar con la persona equivocada, empezaron a hablar con el enemigo. ¿Verdad? Pregunta. ¿Ya tienes Lucas 18:11? Ok, no lo pierdas de vista. Cuando a Eva le dice el Señor, ¿verdad? La serpiente me engañó, pues no difiere, ¿verdad? Tanto del fariseo, otra farisea. No, es que yo no hice nada, yo no pequé. Me pecaron. ¿Sí? Está excusándose, ¿verdad? La oración del fariseo es tan directa, ¿verdad? Que él se cree un santo y dice, no, yo no soy igual que los otros. Ya me gano el cielo, Señor, casi ya ven por mí, llévame. ¿Sí? Volviendo a Génesis capítulo 4, Dios hace lo mismo también con Caín. Génesis capítulo 4, verso 8, dice la Biblia que Caín se levanta contra Abel y lo mata. En el verso 9, Dios le pregunta a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y Caín le responde, ¿verdad? No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Verdad que no? Su hablar con Dios no difiere tanto del fariseo. ¿Sí? Así casi Poncio Pilato. Aquí yo me lavo las manos, aquí yo no fui, fue Tete. Sí. Aquí yo no soy el culpable. Pero el Señor Jesús te pedía que no perdieras a Lucas capítulo 18, verso 11, porque dice también la palabra de Dios, ¿verdad? Que el fariseo, este fariseo, ¿verdad? Dice algo muy interesante, que él se excusa también diciendo, yo doy mis diezmos, pues en el cielo no se pagan las indulgencias, en el cielo no se entra, también aprendíamos en la mañana, ¿verdad? Las riquezas no te sirven, la justicia es la que te va a librar. Y
Y Caín hizo algo muy similar que este fariseo, porque él también dijo, no, pues yo todavía que le ofrecía a Dios un sacrificio en el cual no hubo derramamiento de sangre, ¿verdad? Cuando Dios no le había enseñado que se hacía eso. La Biblia nos dice que Dios le puso túnica de pieles y los cubrió a sus padres, así que él tenía que hacer algo similar, ¿sí? Él tenía que obedecer también a lo que Dios les había enseñado, no por mandamiento, sino que Dios mismo le había mostrado cómo se tenía que hacer en haciendo un sacrificio, ¿sí? Así como lo hizo Abel. Ok, quiero llevarte ahora a lo que dice la palabra de Dios. En las postreras generaciones, después de Set, que leímos en Génesis capítulo 4, al principio, Génesis 4:26, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres, ¿qué hicieron? Comenzaron a invocar ¿a quién? El nombre de Jehová. Y te decía, invocar ahí significa llamar a Dios por su nombre. ¿Ok? En las siguientes generaciones, después de Enos, tú puedes ver la lista, ¿sí? Encuentras a Enoc, del cual también se dice, y caminó Enoc con Dios, ¿sí? ¿Qué hizo Enoc? Caminó con Dios. ¿Qué debemos hacer tú y yo? Caminar con Dios. Dios no va a caminar contigo, Dios no va a caminar de acuerdo a ti. Tú tienes que caminar de acuerdo a Dios, amén. Y hay algo muy interesante en Génesis capítulo 5, verso 29. En Génesis capítulo 5, verso 29 no hay tanta diferencia de Enoc como de Noé. Enoc después de Enoc viene Matusalén y viene Lamec. Lamec es un profeta que profetiza, uno de los, quiero yo entender, el primero de los profetas, ¿sí? En el Génesis. Porque profetiza sobre Noé cuando él nace y dice acerca de Noé que él lo salvaría del pecado que arrastraban de los padres, desde Adán y Eva. Nota que desde cuándo empezaron a buscar los hombres a Dios. ¿Desde cuándo? Desde Nos. Desde Nos, no me quiero imaginar, ¿verdad? Cuánto tiempo pasaron Adán y Eva sin buscar a Dios, sin invocar a Dios. Pero la Biblia dice que no fueron ni hasta Adán y Eva, no fue hasta Set, sino hasta el hijo de Set, llamado Enos. Hasta cuando Enos les dice, ¿verdad?, a sus ancestros, tenemos que invocar a Dios, tenemos que buscar a Dios en la oración, ¿sí? Porque a Eva, acuérdate, ¿con quién se ponía a hablar? En vez de con Dios. Ahora pregunto yo, ¿con quién has estado hablando estos días? Una vez más te lo digo. Algunos hablan con la tele cuando está pasando, dile esto, dile esto. Algunos están hablando con el futbolista en la televisión, bárrele, ¿sí? Estamos platicando con la tele en vez de estar hablando con Dios, ¿sí? Pregunto otra vez, ¿con quién has estado hablando estos días? ¿A quién le has estado llamando en vez de marcarle a los 66 libros que hay aquí y hablar con Dios y que Dios te hable a tu vida? ¿Sí? Te decía, Génesis 5:29 dice, y llamó su nombre, y llamó Lamec el nombre a su hijo Noé, que significa reposo, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras. En el capítulo 6, dice, Génesis 6:9, dice, Noé, este era un varón justo, perfecto, en sus generaciones. ¿Cómo era Noé? Justo y perfecto, ¿en qué? En sus generaciones. Tus generaciones tú tienes que marcar a tus generaciones.
si tú ya eres padre, o si estás a punto de ser padre otra vez, o por primera o segunda vez, pero tú tienes que marcar la diferencia en tus generaciones. Te decía, la Biblia nos revela, ¿verdad?, que es hasta Enós que la raza humana empieza a invocar al nombre de Dios. ¿Sí? Quiero imaginarme Enós conoce a su padre, que es Set, y conoce a los abuelos, dado que la Biblia nos revela que Adán es uno de los que vive 900 años. Entonces tuvo el tiempo para que Enós lo reivindicara al camino de Dios. Esto es tremendo. Esto es tremendo. ¿Sí? ¿Qué hacía Adán y Eva? Hablar con la serpiente, menos con Dios. Hasta que viene el nieto, que es Enós, él les dice, él reubica, y me quiero imaginar que Enós es un tipo de corrección en el área espiritual. Me quiero imaginar que, aunque la Biblia no lo dice, ¿verdad?, en el que el Espíritu Santo regresa a él. ¿Te acuerdas que cuando Dios le dice a Adán y Eva que no comiera porque moriría? Que no comiera del fruto prohibido porque moriría. Eso significa que el Espíritu Santo se sale de Adán. Tuvieron una muerte espiritual. Y me puedo imaginar, sí, que hasta Enós es cuando ellos empiezan a decir, no, necesitamos buscar a Dios en oración. Adán y Eva ya no hablaban con Dios, sino que ahora hablaban con la serpiente. Es hasta Enós, ¿sí?, y las postreras generaciones en las que se corrige, hay una corrección ahí, ¿sí? Nota cómo dice ahora también, estás en Génesis 6. No era varón justo y perfecto en sus generaciones. Y luego, ¿qué más se dice de él? Lo mismo que se dice de Enoc. Y caminó Enoc con Dios, así también caminó Noé. Ahora es tiempo de que tú y yo caminemos con Dios. Te digo una vez más, no que Dios no va a caminar contigo, porque Dios no va a caminar de acuerdo a ti, Dios no va a caminar de acuerdo a tus necesidades, Dios no va a caminar contigo de acuerdo a tus carencias, Dios no va a caminar contigo a que si tienes tiempo o no. Dios no va a caminar de acuerdo contigo a que si estás cansado o no. Dios no va a estar de acuerdo contigo con lo que tú sientes. Hoy sientes amar, hoy no sientes amar. Hoy sientes ir a la iglesia, hoy no sientes ir a la iglesia. Tú eres el que debe de caminar con Dios. Amén. Así que, así como se dice de Enoc, a mí me encanta esto. Desde Enós, ¿sí?, alguien que decidió corregir el curso de la historia en la raza humana, ¿sí? Alguien que decidió hacer, bueno, ¿por qué Set no busca a Dios? ¿Por qué no invoca a Dios? ¿Por qué mis padres, por qué mis abuelos no invocan a Dios? Él decidió hacerlo. Él decidió hacerlo. Y las generaciones postreras de Enós, ¿verdad? Podemos ver hasta Enoc, hasta Matusalén. De Matusalén se dice, vivió 969 años lleno de vida, ¿verdad? Y entonces Dios se lo lleva. Entonces Matusalén duerme. Pero después viene Noé, después viene Lamec, viene el padre Lamec, primero de los profetas que yo encuentro en el Génesis. Porque profetiza sobre Noé cuando él nace y dice algo muy tremendo, ¿verdad? Que libraría a la raza humana acerca del pecado que habían cometido sus ancestros. Y esto es mediante la oración. Tú y yo necesitamos invocar a Dios. Tú y yo necesitamos hablar con Dios. No esperes a que Dios te hable. Algunos dicen, ¿verdad? ¿Por qué Dios no me habla? ¿Será porque no lees la Biblia? Porque ahí Él tiene todas las palabras para ti. ¿Sí? A veces he escuchado gente decir, ¿por qué a mí Dios no me habla? Porque no has invocado el nombre de Dios por su nombre. ¿Sí? Invoca a Dios ahora en adelante para que tus generaciones postreras, que venideras, ¿sí?, también haya un caminar correcto con Dios. Y recuérdame tú, ¿quién es el camino, la verdad y la vida?
Jesucristo. Eso es todavía esa es una mayor fe. El hecho de que se diga de Enoc, ¿verdad?, que caminó con Dios sin haber conocido al Señor Jesús. Y el hecho de que también de Noé se diga ahí, ¿verdad?, y caminó con Dios. Tú y yo tenemos el privilegio de caminar en la gracia de Dios, de conocer al Espíritu Santo, de que Él está contigo en cada momento de tu vida, que Él está en tu caminar, en tu diario vivir. Ellos que no tenían el privilegio de que hubiera venido el Señor Jesús a dar su vida por ellos, ellos caminaron como si ya lo hubieran visto, como si ya hubieran recibido esa gracia de parte de Dios y como si ya hubieran recibido ese perdón. Y la Biblia dice de ellos, ¿verdad?, cosas tremendas, como que ellos eran rectos. Ellos invocaron al nombre de Dios. Y en esto quiero, esto es mi introducción a lo que yo te quiero llevar. Génesis 4, verso 26 nos habla, ¿verdad?, que hasta la llegada de Enoc es que el ser humano empieza a invocar a Dios. Me vuelvo a preguntar, ¿qué hicieron sus padres? ¿Qué hizo su padre Seth y qué hicieron sus abuelos Adán y Eva en todo ese tiempo? ¿Seguirían hablando con la serpiente? Tuvo que llegar Enoc y decirles: no, es tiempo de que invoquemos a Dios por su nombre. Es tiempo de que pasemos tiempos en oración invocando al nombre de Dios. ¿Sí? En la mañana, ¿verdad?, veía cómo... No sé si te cuesta orar, sí, pero hoy te quiero dar muchos tips de qué decir mientras tú oras, por si ya se te acabaron las palabras. Le digo a mi hijo más pequeño, dice: es que ya oré. Y le digo: bueno, puedes usar todos los versículos que tienes en la cabeza para orar. Y usa Isaías 55 para pedir sanidad a los que están enfermos, ¿verdad? Y usa Santiago 5:15 para decir que tu oración es de fe y sanará al enfermo, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Usa todos los versículos que tienes en la cabeza para orar. Eso es a lo que yo te quiero llevar el día de hoy. Regresa a Génesis capítulo 4, verso 26. En la segunda parte de este versículo que dice: y los hombres, hasta entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. No puede ser, hasta la tercera generación. No es posible que Adán y Eva, conociendo a Dios, yo me puedo imaginar que podían ver a Dios. En la naturaleza de la imagen y la semejanza, Adán y Eva podían ver a Dios. Después ya solo pudieron escuchar su voz en el huerto. ¿Sí? No puede ser que ellos, ¿verdad?, algo muy similar a la gente en el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, que aún viéndole no creyeron en Él. A lo mismo sucedió con Adán y Eva, aún pudiendo haber visto a Dios, no creyeron en Dios. Le creyeron más a la serpiente, y era con la que pasaba tiempo hablando con Eva. ¿Sí? La Biblia lo dice. Y a Eva le respondía a la serpiente. Mira nomás cuánto tiempo charlaban, cuánto tiempo se ponían a orar. Una vez más te lo pregunto, ¿con quién has estado hablando estos días? ¿Sí? Te decía, algunos hablan con la tele, algunos hablan con el teléfono. ¿Has visto esas personas que van luego solitos en el autobús y de repente están viendo un video y se ríen solos y hablan solos? Deberían estar hablando con Dios. Deberían estar invocando el nombre de Dios. Ve al libro de Juan, y es aquí donde quiero aterrizar todo esto que te estoy diciendo. Te he llevado a un suceso histórico, pero no tan diferido a lo que el Señor Jesús habla cuando habla acerca de la oración de los fariseos y la oración del publicano. Y ahorita te quiero llevar a la oración del publicano. ¿Sí? ¿Cómo oraba el fariseo? No tan diferente como oraba Adán y Eva con Dios, ¿verdad? Se echaba la bolita: no, yo no fui, fue Tete, pégale, que ese merito fue.
Era su oración. No sé cómo estés orando hoy tú, pero tiene que haber un reconocimiento de parte de Dios en tu vida acerca de que sí le necesitamos, de que sí necesitamos su perdón, de que sí necesitamos su sangre que nos quite todo pecado, de que sí necesitamos la gracia que Él nos ha dado, que sí necesitamos la misericordia, que sí necesitamos ser buenos, porque no hay bueno uno, dice la Escritura, ¿verdad? Solamente Dios, y solamente aquel que tiene el Espíritu Santo puede ser bueno, porque es parte del fruto del Espíritu Santo. Tú y yo tenemos que ser como Dios. Perdón, no te dije qué capítulo ni qué versículo de Juan. Juan capítulo 16, verso 24. Todo lo que habló el Señor Jesucristo fue demostrar que en Él tenía cumplimiento la ley. ¿Sí? Te dije, hemos leído Lucas capítulo 18, ¿verdad? Donde el Señor Jesús habla cómo es que ora el fariseo y cómo es que ora el publicano. Ahorita quiero que vayamos a cómo es que ora el publicano. Pero la oración del fariseo no difería tanto de la oración que tenía Adán con Dios, ni de la oración que tenía Eva con Dios. Tanto de Eva como de Adán como de Caín, la oración de ellos fue muy parecida a lo del fariseo. Me lavé las manos, yo no fui. A mí me hicieron caer, yo no choqué, me chocaron. ¿Sí? Yo no pequé, me pecaron. ¿Ya tienes Juan capítulo 16, verso 24? Léelo conmigo en voz alta. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, dice el Señor Jesús. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Una vez más, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué te dije que significa invocar? Llamar a Dios por su nombre. ¿Qué significa invocar? Y esa es la definición en el hebreo, en el original. Pero en la versión, la traducción de orar en el griego, si es hablar directamente con Dios, pero ambas, ¿sí? Es una oración de que cuando hables a Dios le llames por su nombre. Y ahora el Señor Jesús está diciendo, hasta ahorita nadie conoce mi nombre. Hasta ahorita, ¿verdad? No sé si no lo revela la palabra de Dios, pero no sé si Dios le haya revelado a Enos el nombre de Jesucristo. ¿Te acuerdas cuando Manoa habla con el ángel de Jehová, que es Jesucristo, y le dice, y le pregunta, ¿y cuál es tu nombre? Y él le dice, ¿por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? ¿Sí? Solamente se la dejó así. Moisés le preguntó a Dios en la zarza, ¿verdad? Diciéndole, ¿y cómo sé tu nombre? ¿Cómo le digo a Moisés que te llamas? Y Dios solamente le dijo en suspenso también, ¿verdad? Y le dijo, solo dile que yo soy el que soy, te envía. Ahora dice Juan capítulo 16, verso 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Pregunto yo, ¿qué cosas le puedes pedir a Dios? ¿Te has preguntado eso? ¿Qué cosas le puedes preguntar a Dios? ¿O qué cosas le puedes pedir a Dios? ¿Sí? Porque déjame decirte que yo cuando empecé a crecer, antes de mi adolescencia, de niño, yo pedía cosas que ahora entiendo por qué Dios nunca me las dio. Para empezar, porque eso que le pedía, ¿verdad? Ni siquiera me lo prometió Dios en su Biblia, en su palabra. Entonces, si te has quejado tal vez de que has pedido algo y no lo has recibido, será porque has pedido mal también. Quiero decirte, ¿verdad? Cuando dice la palabra en el Génesis capítulo 4, verso 26, que Enos empezó a decirles, tenemos que invocar a Dios por su nombre.
Tenemos que llamarle a Dios por su nombre. Tenemos que hablarle a Dios por su nombre. Tenemos que pasar tiempos de oración con Dios y decirle su nombre, ¿sí? Pero el Señor Jesús ahora llega y dice, hasta ahora nada has pedido en mi nombre. ¿Y qué cosa le puedes pedir a Dios? Mateo capítulo 16, verso 18, verso 20, solo te lo quiero leer así rápido. Dice, porque donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Congregados en qué? En su nombre. Hasta el tiempo de Jesucristo nadie se había congregado en su nombre. Y Él lo dejó dicho porque aun cuando Él dejara la tierra, dice, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí estaré yo, aunque ustedes no me vean. Dice el Señor, yo estaré ahí. Y tenemos la fe de que Jesucristo está en este lugar, porque Él es omnipresente, Él está en todo lugar, Él todo lo sabe y Él todo lo puede. ¿Alguien tiene fe de que Jesucristo está aquí? Él lo prometió y dice, tan solo porque antes no habían pedido en mi nombre, ahora todo lo que pidan en mi nombre, ahí estaré para escuchar su oración, dice la palabra. Lo que Enos hizo en el Génesis de invocar a Dios por su nombre, ahora tenemos una revelación de cuál es ese nombre. Y ese nombre, ¿verdad? Es Jesucristo. Tenemos la promesa, ¿verdad? En Josué 1:5, que nadie podrá hacernos frente todos los días de nuestra vida, porque así como estuvo con Moisés, estaría con nosotros. Así como estuvo con Moisés, aun cuando no conocían su nombre, Él estuvo ahí. Y ahora que conocemos su nombre, podemos invocar al nombre de Jesucristo. Amén. ¿Y cuál es ese nombre? Su nombre es Emmanuel, que traducido también es Dios con nosotros. Ahora, a través de su nombre podemos tener la fe. Esto nos lo dice el libro de Hechos, capítulo 3, verso 16. ¿Sí? Tenemos fe en su nombre y también eso nos da completa sanidad. Juan 2:23 dice que el que cree en su nombre, que es lo mismo que la fe, el creer, veríamos señales. Veríamos la manifestación de Dios tan solamente cuando invocas su nombre con fe. Tan solo porque mencionas su nombre, tan solo porque le llamas a Dios por su nombre, tan solo porque haces lo mismo que hizo Enos de nuestros ancestros. Es llamar a Dios por su nombre. Es algo que no sé si te ha pasado, te digo, pero cuando tenemos los tiempos de oración al inicio, veo a veces mucha gente sin orar. Creo que se le han acabado las palabras. Bueno, ahora ya sabes que puedes llamarle a Dios por su nombre y pedirle en su nombre, y Él nos puede dar amparo, Él nos puede dar fortaleza, ¿verdad? En la tribulación, porque Él prometió que estaría ahí con nosotros, donde estuviéramos reunidos en su nombre, Él estaría ahí. De que ahora puedes creer y tener fe y mediante su nombre, invocando su nombre, y fe es creer. Y de acuerdo a Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que aún no has visto, pero que sabes que Dios puede obrar. Cuando tú declaras la sanidad en una persona, no lo se ha manifestado, pero sabes que Dios lo va a hacer. Amén. Yo creo que muchos hemos estado aquí en peligro, ¿verdad? Al igual que nuestro hermano Carlos, también he pasado por un asalto, he estado en accidentes a punto de volcar los vehículos, y aquí estoy parado, ni un rasguño me ha tocado. No sé qué es que un brazo esté quebrado, ¿sí? No sé qué es eso. Dios nos ha librado, ¿sí? Y muchos más podrían dar testimonios. Aquí conozco muchos más que pueden dar testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida, tan solo porque no dejaron de creer en Dios, tan solo porque su fe fue puesta en Dios e invocaron el nombre de Jesucristo. Amén. La salvación, podemos obtener salvación. Mateo capítulo 1 verso 21 dice que su nombre es Jesús, y Jesús es el Salvador
¿verdad? El que nos salva de nuestros pecados. Y mediante la salvación, ¿cómo obtener la salvación? Dice Mateo 18:5, y así el que le recibiere en su nombre, al que le recibiere en su nombre, ¿sí? Ahí viene la salvación. Así que tú y yo hemos recibido, ¿verdad?, a Jesucristo en nuestro corazón y tenemos la fe en Él, de que Él vive y reina, de que Él resucitó de entre los muertos, de que Él no está en una cruz clavado, ¿verdad?, ni en una tumba sepultado, sino que Él vive y reina. Esa es la fe que tenemos en Jesucristo. Y en la misma salvación, dice Hechos 2:21, y ese sí quiero que tú lo busques. Hechos 2:21. Yo sé que tal vez lo has escuchado, pero ya hemos visto que en su nombre, ¿verdad?, podemos tener amparo. No estaremos solos porque Él es Emmanuel. Su nombre es Emmanuel. Tenemos amparo en Él. Tenemos fe en Él. Podemos creer en Él, que Él resucitó de entre los muertos en su nombre. Y ahora también podemos tener la salvación. Y Hechos capítulo 2 verso 21 dice: y todo aquel que invocare el nombre del Señor, ¿qué pasa? Será salvo. Está la salvación, todo aquel que invocare. Entonces quiero imaginarme, quiero yo creer, de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice, que cuando Enos empieza a invocar al nombre de Dios, vino la salvación. Por eso dice: para sus generaciones. Y yo te decía que tú tienes que cambiar el rumbo de tus generaciones. Que si tus ancestros no invocaron a Dios, ahora tú le enseñes a tus hijos y a los hijos de tus hijos a invocar a Dios. Porque el que invocare su nombre, dice la palabra en el libro de Hechos, vendrá la salvación. Aleluya. ¿Hay alguien aquí que cree lo que está escuchando? Yo creo que el calorcito le está dando sueño. ¿Sí? La salvación empieza desde que le has recibido en el nombre de Jesús. La salvación empieza desde que has invocado a Dios. ¿Sí? La salvación empieza aquí, y la Biblia nos dice también en Juan 20:31 que será por toda la vida eterna. ¿Sí? Tendrás la vida eterna, la salvación seguirá. Es más, el libro de Salmo 91, verso 16, ¿verdad? Dice, y él cuando habla acerca de que los días, Él aumentará los días, no se refiere a que solo tengas aquí más días en la tierra, sino que aún estando con Él, seguirán aumentándose esos días. Amén. Vamos con el número 4, el perdón de pecados. Primero a los Corintios capítulo 6 verso 11. Quiero que lo busques. En lo que tú buscas primero a los Corintios capítulo 6 verso 11, la palabra de Dios nos dice que nuestros pecados han sido perdonados también por su nombre. Tan solo por decir en el nombre de Jesucristo, sus pecados te son perdonados. ¿Te acuerdas quién fue el que perdonó pecados antes de entregar su vida en sacrificio? Jesucristo. Fue el que le dijo, ¿verdad?, al paralítico primero, antes de decirle levántate y anda, primero fue decirle tus pecados te son perdonados. Así que tan solo porque lo dice el que tiene el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Él se doblará toda rodilla, ¿verdad?, de lo que está en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. Creemos que tan solo por decir en el nombre de Jesucristo tus pecados te son perdonados, es porque Dios le puede perdonar. Amén. ¿Ya tienes primero a los Corintios capítulo 6 verso 11? Quiero adelantarme en unas palabras adelante cuando dice: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre de ¿quién? Cuando me detuve a leer Génesis ahí y que decía, Enos empezó a invocar el nombre de Jehová por su nombre. Cuando empezó Enos a invocar a Jehová, cuando Enos empezó a invocar a Dios, sus ancestros no lo habían hecho. Se habían dedicado a estar hablando con la serpiente. ¿Sí?
Enos dijo, tengo que invocar a Dios. Tengo que llamar a Dios por su nombre. Tengo que ir a la oración. Así que cuando tú ores, no olvides decir todo esto. Creo en el nombre de Jesucristo. Soy salvo en el nombre de Jesucristo. Tengo perdón de pecados en el nombre de Jesucristo. ¿Sí? Tengo amparo en el nombre de Jesucristo de que no estaremos solos porque Él es Emmanuel. Te lo digo una vez más. Él prometió que así como estuvo con Moisés, estaría con cada uno de nosotros. Así que no hay ningún desamparado. La Biblia lo dice, yo no he visto justo desamparado, ¿verdad? Ni su simiente que mendigue. Quiero llevarte a unos más. Incluso el recibir al Espíritu Santo. En Juan capítulo 14, verso 26. El Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dijo el Señor. El Espíritu Santo lo puedes recibir también cuando has recibido al Señor Jesucristo. Porque también el Señor Jesús dijo, ¿verdad? Porque el que me recibe a mí, el que me tiene a mí, tiene al Padre. Y ahora también tendrá el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice el Señor. Juan capítulo 14, verso 26. Él está diciendo la promesa de lo que Juan el Bautista anunció, ¿verdad? El que viene tras de mí, Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Ahora el Señor lo está confirmando, el Señor Jesús diciendo, ¿verdad? El Espíritu Santo que será enviado por el Padre en mi nombre. Wow. No hay error alguno en la palabra. Y eso tiene cumplimiento hasta el libro de Hechos, capítulo 1, ¿verdad? Cuando entonces viene y son bautizados en Espíritu Santo y fuego y empiezan a hablar en lenguas y empiezan a manifestarse el poder del Espíritu Santo. Esa es la manifestación, solamente es la evidencia del bautizo en el Espíritu. Número 6, las sanidades. Las sanidades, Hechos 4:10. Está Pedro hablando acerca de un enfermo que fue sanado. Pedro dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, este hombre está sano. Era la fe, y la fe la había recibido por haberlo pedido al Padre en el nombre de Jesucristo, y tenía el poder del Espíritu Santo ahora Pedro, porque lo había pedido también en el nombre de Jesucristo, el tener al Espíritu Santo. Ahora también el poder hacer la manifestación del poder del Espíritu Santo lo hizo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dice la palabra ahí en Hechos, ¿verdad? Capítulo 4, verso 10. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, este hombre está sano. Pudo haber una manifestación tan solo usando el nombre. No me puedo imaginar que tantas cosas sucedieron cuando Enos dijo, es tiempo de empezar a invocar el nombre de Jehová. Me puedo imaginar así como cuando Noé, por causa de la rectitud de Noé delante de Dios y porque él le caminó con Dios de la mano, ¿verdad? La familia de Noé fueron salvos. Me puedo imaginar que por causa de Enos, no solamente su padre y sus abuelos volvieron a tener la salvación, sino que también la Biblia nos lo revela, que sus generaciones también. Así que hay una promesa de parte de Dios para ti hoy, que tú y tus generaciones tendrán que buscar a Dios, tendrán que invocar a Dios, tendrán que orar a Dios en el nombre de Jesucristo, y todo cambiará en los postreros. No habrá más maldiciones. Decíamos en la mañana, ¿verdad? Al grupo, hay maldiciones generacionales, pero Dios nos vino a hacer justicia. Dios nos vino a hacer justicia. Ahora sí que ya estás aprendiendo, ¿verdad? Que cuando tú ores, dile a Dios, yo creo en tu nombre, oh Señor Jesucristo. Que cuando tú ores a Dios le digas, seas sano, recibas sanidad en el nombre de Jesucristo. Que cuando tú ores digas, ¿verdad?
ten la salvación por en el nombre de Jesucristo. Cuando tú ores, puedas decir: yo no estoy solo a pesar del peligro, a pesar de la circunstancia, a pesar de la adversidad. No estoy más solo, porque prometió que así como estuvo con Moisés, estaría conmigo en el nombre de Jesucristo. Amén. Creo que apenas lo estás masticando. ¿Sí? Te lo rebano. Hablar de la liberación. Hechos capítulo 16. Ve conmigo, Hechos capítulo 16, verso 15. ¿Te acuerdas cuando Pablo y Silas están en la cárcel? Pablo y Silas están en la cárcel. ¿Y qué usaron para que ellos pudieran ser liberados? Hubo dos ingredientes ahí. Uno, yo creo que lo recuerdas, fue el cantarle a Dios, fue el alabarle a Dios aún en medio de sus prisiones, ¿verdad? Yo creo que ellos compusieron el canto que dice: Cristo rompe las cadenas. No sé si ellos lo compusieron, ¿verdad? Pero quiero imaginarme que sí, porque dice que cuando ellos se pusieron a cantar, sucedió algo. La tierra, la cárcel se sacudió, tembló. Pero hubo un ingrediente más. ¿Cuál es ese otro ingrediente? Hechos capítulo 16, verso 25. Pero a medianoche, ¿qué estaba haciendo Pablo y Silas? Roncando como los discípulos del Señor Jesús. ¿Qué estaba haciendo Pablo y Silas? ¿Verdad que no estaban roncando como los apóstoles? El Señor Jesús los invita a orar, ¿y qué hicieron ellos? Pero a medianoche, dice, ¿qué estaba haciendo Pablo y Silas? Estaban orando. Y dice: y los presos oían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Hubo una liberación por medio de la oración y la alabanza a Dios. Así que cuando tú vengas, te lo digo una vez más, ¿sí? No vengas después de la alabanza, porque es lo que tú puedes enviarle a Dios. Es lo que tú envías, lo que sale de ti. Cuando dice la palabra de Dios, ¿verdad? Desde Deuteronomio 6:5, amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Cuando amar a Dios con tus fuerzas implica poderle danzar, poderle aplaudir, poderle levantar tus manos. Porque ¿quién no se cansa de levantar las manos? Dígamelo. Hasta Moisés se cansaba de levantar las manos. Tenía que levantarse, ayudarle a levantar las manos, ¿verdad? Pero no creo que haya aquí alguien de la edad de Moisés, de más de 80, al que necesite que le ayuden a levantarle las manos. Pero dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que el primer ingrediente fue la oración para que ellos pudieran ser libertados. Así que cuando tú ores, también puedes decirle: oh Dios, dame libertad, o envía la libertad cuando ores, intercedas. Perdón, olvidé decirte ese otro comentario. En el original, ¿sí? En el hebreo, cuando se refiere a la oración, también se refiere a una oración intercesora. Cuando tú pides por los demás. Y todo esto tú lo tienes que hacer en nombre de Jesucristo. Algo que hizo Enos, ¿sí? Dios liberta. Dios liberta. Tan solo dice: cuando tú ores, hazlo creyendo en el nombre de Jesucristo, y podrás recibir sanidad, podrás recibir salvación, podrás recibir liberación. Tan solo cuando lo hagas con fe. Quiero llevarte a dos más. Los milagros. Después de una liberación, lógicamente hay una victoria. Así que Dios también va a dar la victoria a través de su nombre. Marcos capítulo 16, versos 17 y 18. Marcos 16, 17 y 18. Y este versículo engloba varias cosas. Quiero llevarte otra vez. Imagínate este cuadro. Los ancestros de Enoc, quienes fueron Set y Adán, dejaron de invocar a Dios. Dejaron de llamarle a Dios por su nombre. Y te decía, no difiere tanto
en el tiempo en el que el Señor Jesús caminó en la tierra, porque aun cuando lo veían no creían en Él los escribas y los fariseos. Aun cuando lo veían hacer los milagros que Él hizo, aun cuando le dijo al muerto sal fuera, o aun cuando le dijo a la niña a ti te digo levántate, no le creían. La incredulidad en Adán y Eva fue tan similar que me puedo imaginar que aún ni viendo a Dios le creyeron. Prefirieron estar hablando con la serpiente. Prefirieron pasar tiempo con la serpiente. Prefirieron charlar con la serpiente. Prefirieron whatsappearse con la serpiente. ¿Sí? ¿Con quién has estado hablando ahora? ¿Ya tienes Marcos 16, 17 y 18? ¿Qué dice la palabra de Dios? Y estas señales seguirán a quienes, a los que creen en su nombre, a los que tienen fe en su nombre, amén. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, dice el Señor Jesucristo. ¿Qué más? Hablarán nuevas lenguas en mi nombre. Ya vimos que también el Espíritu Santo se recibe en el nombre de Jesucristo, porque el Espíritu Santo fue enviado por el Padre en el nombre de Jesucristo. Amén. Y también dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. En vez de ponerte a hablar con la serpiente, toma la de la cabeza y ciérrale la boca. Tomarás en tus manos las serpientes. Yo no había comprendido esto. Lo he leído desde niño y nunca entendí. ¿En serio podré tomar una serpiente por la cabeza y no me hará daño? Y se refiere a un área espiritual, de que en vez de que te estés platicando con ella como lo hizo Eva, ¿verdad? Respondiéndole a la serpiente, no sé cuánto tiempo pasó, ¿verdad? Se cree que fueron semanas, meses en las que la serpiente estuvo induciendo a Eva hasta hacerla caer. Lo que lo podemos leer en unos cuantos versículos, no creo que la haya convencido a la primera, porque ella primero dio los argumentos, ¿verdad? No, Dios dijo que sí se puede comer del todo, menos de este. Hasta ahí iba todo bien. Se hubiera mantenido en esa posición, pero decidió seguir charlando con la serpiente. Decidió seguir orando con la serpiente. ¿Sí? Y dice la palabra de Dios ahí, tomarán en las manos serpientes y si vivieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ¿qué pasará? Sanará. Entonces lo que nos está hablando es acerca de los milagros, porque cuando dice estas señales seguirán a los que creen. Acuérdate que había a quienes pedían señales en la naturaleza. Acuérdate que cuando se asombran cuando el Señor Jesús aplaca la tempestad y se hizo una grande bonanza, dice la Escritura, ¿verdad? Que se preguntaron los unos a los otros, ¿y quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Pues esta es la evidencia de la palabra de Dios y su manifestación de poder. Es decir, que el Señor Jesús no predicaba solamente con denuedo o como quien tenía autoridad, sino que Él hablaba con autoridad aún a los vientos y a la mar y le obedecían. Así es como debes de hablar tú, porque tienes el nombre de Jesucristo que te ha dado la autoridad de usar su nombre y de decirle a este que esté enfermo, ahora sé sano en el nombre de Jesucristo. De decirle a aquel que está perdido, decirle, ahora sé salvo en el nombre de Jesucristo. De aquel que andaba en pecado, decirle, eres perdonado en el nombre de Jesucristo. No sé si lo estás entendiendo. Tienes que usar el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres. ¿En quién? En quien podamos ser salvos. Y este es Jesucristo. Quiero terminar, ya solo, sí te va a gustar. Mateo 19, 29, ya estoy terminando. Mateo 19, 29. Quiero tomarte la esencia de este pasaje. Habla acerca de los que han dejado pertenencias a causa de seguir a Jesucristo. Habla acerca de los que han dejado herencias. Yo he topado gente que me dice,
me desheredaron desde que me hice cristiano. Y yo le digo, pues alégrate porque en el cielo te esperan calles de oro y un mar de cristal, porque en el cielo muchas moradas hay para ti, porque en el cielo estarás con Jesucristo todos los días por la eternidad, donde ya no hay sol, ya no hay más llanto ni más tristeza, porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, y hay un cielo nuevo y una tierra nueva. Amén. Y el Señor Jesús está hablando acerca de quienes han dejado herencias, familia. No significa que los abandones, eso es diferente, ¿eh? No lo tomes en lo literal, así como cuando el diablo, la serpiente le dice al Señor, ¿verdad? Arrójate, escrito está que sus ángeles enviará. Tampoco tientes a Dios. Es muy diferente, ¿verdad? A que por causa del nombre de Jesucristo seas rechazado, a que tú abandones o deshonres a tus padres o vivas en pecado. Es muy diferente. Quiero aclararte este asunto de lo que está hablando el Señor Jesucristo aquí, porque dice ahí Mateo 19:29, por mi nombre, dice, recibirán 100 veces más y heredarán la vida eterna. Hay dos beneficios ahí. Uno es que recibirás prosperidad aquí en la tierra. Por eso te dije que te iba a gustar. A muchos les gusta que les hablen de la prosperidad, y cuando Dios no les da se enojan. Pero aquí hay un requisito indispensable, ¿verdad? Camina con Dios, invoca al nombre de Jesucristo, llama a Dios por su nombre, pide al Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo, pide la manifestación del poder del Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo, pide las sanidades en el nombre de Jesucristo, pide los milagros en el nombre de Jesucristo. Marcos lo acabamos de leer, y estas señales seguirán a los que creen, y en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y no les dañarán. Ya no ahora ponte a platicar con la serpiente, sino que ahora ciérrale la boca a la serpiente. Y luego dice, ¿verdad? Quiero que vayas a un pasaje más, Marcos 9:41. Y ahora ya no te va a gustar tanto, que recibirás 100 veces más aquí en la tierra. Dios promete, ¿verdad?, que si has sido rechazado por causa de su nombre, Dios promete que si aún te han abandonado por causa de su nombre, por causa de seguir a Jesucristo. Te digo, he conocido gente que me ha dicho, a mí me desheredaron desde que me hice hermano. Y yo le dije, no te pongas triste, porque te espera toda una vida eterna con Dios. ¿Sí? ¿Ya tienes Marcos? Capítulo 9, verso 45. Te quiero dar también solo la esencia de este versículo, que dice, y cualquiera que sabe dar en mi nombre, de lo que ha recibido esas 100 veces, ¿verdad? La multiplicación. Acuérdate que Dios le habla acerca de la multiplicación desde el Génesis, y el Señor Jesús lo reitera una vez más diciendo, ¿verdad?, que se multiplicaría al 100 por 1. Eso está desde el Génesis. El Señor Jesús vino a dar evidencia acerca del cumplimiento de la ley. Pero dice, y cualquiera que sabe dar de eso que recibe del 100% en mi nombre, dice, no perderá su recompensa. Sí, solo es la esencia de este pasaje, que aquel que sabe dar, dice, no perderá su recompensa, seguirá con el 100% y seguirá con la vida eterna. Esa es su recompensa. Esa es su recompensa. Esa es la recompensa. Ponte de pie en lo que buscas. Juan 6:63. Juan 6:63. Quiero terminar con este pasaje. En lo que tú te pones de pie, y quiero que tú ores. Te decía, si ya se te habían acabado las palabras, es más, me pude imaginar que ni Set ni Adán
tenían palabras para regresar a Dios. Ni Set ni Adán tenían palabras o la cara, ¿verdad?, para volverse a reconciliar con Dios. Yo creo, me puedo imaginar, porque la luz de la palabra dice que en ningún momento Adán reconoció su falta, sino que le echó la bolita, ¿verdad?, a Dios. Tú eres el culpable por haberme dado esta esposa. Me puedo imaginar que la postura de Adán fue así hasta que nace Enos, el hijo de Set. Y es hasta Enos el que Dios le hace entender en su corazón esa revelación de que tenemos que volver a los tiempos primeros, a de cuando Adán y Eva fueron puestos en el huerto de Edén. De cuando Dios les encargaba algo y ellos eran obedientes a lo que le pedía Dios. Me puedo imaginar tan muerto a Adán porque dejó de invocar a Dios. La Biblia no nos dice que Adán, después de sus faltas, empezó a invocar el nombre de Dios. Empezó a llamar a Dios por su nombre. La Biblia no nos lo revela. Y puedo decirlo porque la Biblia nos lo revela, nos lo dice, nos lo sustenta, que fue hasta Enos cuando las generaciones postreras empezaron a invocar a Dios. Es tiempo de que tú y yo invoquemos a Dios. Yo quiero que hagamos una oración en la que tú invoques a Dios. Si ya se te habían acabado las palabras, si ya no sabías qué decirle a Dios, ahora ya puedes decirle a Dios: Señor, yo creo en tu nombre. Señor, yo soy salvo en tu nombre. Ahora puedes decir: Señor, yo tengo sanidad en tu nombre. Señor, yo recibo mi milagro en tu nombre. Señor, yo tengo el amparo tuyo, Señor, en tu nombre. Que no estoy más solo, sino que tú estarás conmigo todos los días de mi vida. Haz una oración en el que le digas a Dios: Señor, devuélveme los sueños. Devuélveme el ministerio que yo había dejado, Señor. Dile al Señor: en tu nombre, Señor, yo creo en lo que tú dices de mí que soy yo, no en lo que la serpiente ha dicho de ti. Aun cuando has escuchado la voz de la serpiente que te ha dicho que tú eres perdedor o que tú no la vas a poder hacer otra vez, di: yo creo en el nombre de Jesucristo. Porque yo tengo un amparo de parte de Dios. Porque yo tengo un abogado para con el Padre, que es Jesucristo. Porque yo tengo un intercesor entre Dios y nosotros los hombres, que es Jesucristo. Cierra tus ojos y dile al Señor: la palabra de Dios dice en Juan 6:63. Dice el Señor Jesús: y estas palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y si yo he dicho que en mi nombre hay autoridad, dile al Señor: Padre, yo hoy recibo tu promesa, Señor. Cierra tus ojos, que no te distraigas en lo que está a tu alrededor. Dile: Señor, en tu nombre, Señor, yo recibo tu promesa, Padre. Yo recibo tu promesa. Vuelvo a creer en ti, Señor. Dile al Señor: vuelvo a tener fe en ti, que tú eres el autor y el consumador de la fe. Dile al Señor que lo que tú dijiste que harías conmigo, Señor, tú lo cumplirás. Porque el Salmo 138:8 dice que Él no desampara la obra de sus manos. Dile al Señor: yo soy obra de tus manos. Dile al Señor: yo soy obra de tus manos. Dile al Señor: yo creo a tu palabra. Yo creo, Señor, en tu nombre, Señor. Enos, sin haber conocido tu nombre, Señor Jesucristo, él decidió invocar a tu nombre. Aún David, cuando se enfrentó contra Goliat, le dijo: tú vienes a mí con espada, lanza y con jabalina. Pero David dijo: mas yo vengo en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Ahora dile al enemigo: ya no tienes más parte conmigo, ya no tienes más suerte conmigo. Dile al enemigo: en el nombre de Jesucristo has perdido esta batalla, has perdido
el territorio que me habías quitado. Dile al Señor: en tu nombre, mi Dios, hoy recupero mi territorio. Dile al Señor: en tu nombre, como la oración de Jabes, ensancha mi territorio. Dile al Señor: en tu nombre, Señor, hoy ensanchamos el territorio. Hoy ensanchamos el territorio. Dios está restituyendo, así como Dios le restituyó a Abel por Set, a Adán y Eva. Dile al Señor: restituye, Señor. Restituye ministerio. Restituye, Señor, la obra. Restituye, Señor, la autoridad. Restituye la identidad, Señor, que tú nos diste en tu nombre, Señor, mi Dios. Es tiempo de que invoques el nombre de Jesucristo. Es tiempo de que invoques el nombre de Jesucristo. Enos de una manera profetizó: invocaré nuevamente al nombre de Dios por su nombre. Aleluya, Señor. Empieza a orar, sigue orando y dile al Padre: soy más que victorioso, Señor, en tu nombre. Porque la carta a los Colosenses dice que tú triunfaste sobre los enemigos, Señor, exhibiéndolos en la cruz del Calvario. Padre, dile al Señor: yo lo creo en tu nombre, porque fue escrito tu nombre en la cruz del Calvario. Jesús, el Rey. Jesús es el Rey. Padre, yo creo a tu nombre, Señor. Yo creo lo que dice Apocalipsis, que tú eres el verbo de Dios. Tú eres la verdad, tú eres la vida. Díselo al Señor. Díselo al Señor, díselo al Señor. No te calles, no te calles. Empieza a levantar ese clamor delante de Dios. Empieza a levantar ese clamor delante de Dios. Hoy Dios te está diciendo: tú eres lo que yo dije que soy. Tú eres mi hijo. Tú eres heredero. Tú eres... Oh, hay algo muy tremendo que Dios dice de ti. Tú eres embajador en el nombre de Jesucristo. Tú eres embajador del cielo aquí en la tierra en el nombre de Jesucristo. La palabra de Dios lo dice. Tú eres representante del cielo, para que así como se hace en el cielo, se haga aquí en la tierra. Para contigo en tu vida y para con la vida de los demás que te rodean. Dile al Señor: yo soy embajador en tu nombre. Dilo conmigo: yo soy embajador en tu nombre, Señor. Yo soy embajador tuyo. Soy representante del cielo, Señor, de que así como se vive en el cielo, Padre, he de vivir en la tierra. Le enseñaremos a vivir a los demás como se vive en el cielo. Haremos discípulos, les enseñaremos a guardar tus mandamientos en tu nombre, Señor Jesús. Incluso, Señor, bajarán a las aguas del bautizo en el nombre de Jesucristo, del Padre y del Espíritu Santo. Aleluya, Señor. Dale un fuerte aplauso a Dios y dile: Padre, estoy en tus manos. Estoy en tus manos, Señor. Estoy en tus manos, Señor.